A ver, que levante la mano quien participa en los grupos pequeños en casa de los viernes. ¿Cómo? ¿Quién participa los viernes en los grupos pequeños? Los grupos pequeños, los grupos de conexión. Perdón. Somos casi unos 25, yo creo que calculo, las personas que estamos estudiando todos los viernes la palabra del Señor, ¿no? Estamos viendo un panorama bíblico y estamos pudiendo entender un poquito más en profundidad lo que el Señor quiere para nosotros, porque en 20 minutos, en 30 minutos cada domingo es muy difícil muchas veces comprender, ¿no?, toda la palabra, ¿no? Pero estamos viendo en general, ¿no?, los libros de la Biblia y los testimonios de las personas que salen en ella. Eso es lo que refleja la Biblia más o menos, así rápidamente. Porque si yo le explicara, o si yo tuviera que explicarle a una persona que no sabe qué es la Biblia, ¿para qué está la Biblia? Oye, Sara, ¿qué es eso? ¿Qué es ese libro? ¿Qué le dirías? La palabra de Dios, lo que solemos decir. Pero ¿qué es? ¿Qué es, no? Y yo me ponía a pensar, es un libro poderoso, ¿es verdad? Es un libro poderoso en el que encontramos las vidas de personas normales, pero también las vidas de personas que eran reyes, hay mujeres, hay hombres, hay pastores, hay pescadores, o sea, todo tipo de personas, ¿no?, que tienen una relación con Dios, y es lo que vemos a través de la Biblia. Y en ella encontramos no solamente el carácter de Dios y quién es Dios, sino también cómo encontrarle. Eso es lo que significa la Biblia, ¿no? Y por otro lado, no solo encontramos a Dios, sino que nos encontramos a nosotros mismos a través de la Biblia. ¿Y quiénes somos delante del Señor? ¿Sí? En este tiempo de estudio de los viernes, como también en los cultos de oración, estamos viendo la historia del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo que Dios escogió especialmente. Y como el pastor Emerson nos compartió la semana pasada, ¿de qué nos compartió? Examen, sorpresa. ¿De quién? Sobre Moisés. Sobre Moisés. ¿Cómo? La plaga de Egipto, ¿no? Y cómo el Señor liberó a los hebreos de la esclavitud del pueblo de Egipto, y cuando tuvieron que enfrentar una cosa difícil que fue atravesar el Mar Rojo, ¿qué hicieron? Quejarse de nosotros. Por eso digo que en la Biblia nos encontramos a nosotros mismos. Habían visto milagros tras milagros, pero no habían conocido al Dios que hacía esos milagros. Por eso caían continuamente en esa murmuración, en esa queja, ¿no? Su corazón, vimos la semana pasada que el corazón de ellos seguía en Egipto, seguía esclavo. La esclavitud, y no en el futuro libertador que el Señor les estaba prometiendo, ¿no?, que les tenía preparado. Y eso implicaba un esfuerzo, implicaba confianza en Dios, ¿verdad? Porque cuando vemos en la Biblia, las personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor no fueron las mismas, ¿verdad? Hubo un antes y un después con el Señor, e incluso Dios les cambia a algunas personas el nombre. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios sí te acepta tal y como estás o tal y como eres, pero cuando tienes un encuentro personal con Dios, no te deja igual, te cambia por completo. El Señor les presentaba un futuro que implicaba esfuerzo, como he dicho antes, un peregrinaje. Ya no tenían una tierra, estaban esperando una tierra que el Señor les prometía, ¿no? Una dependencia de Dios constante. Y para emprender esa nueva vida, el Señor había escogido un pueblo nuevo, un pueblo escogido por Dios para revelar al mundo quién era ese Dios. Un Dios totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. Ese gran yo soy el que soy. Yo soy el que soy, no me compares con nada, porque yo soy el que soy. Nosotros, los seres humanos, me ponía a pensar, ¿no?, que siempre queremos ver la promesa, o sea, el final, el resultado final, el final feliz, el comer los perdices, ¿no? Pero el final pasa por un proceso, ¿no?, como el pueblo de Israel. Siempre esperamos el rescate final, ¿no?, pero tenemos que pasar por ese proceso, ¿no? Y en este momento, cuando ya habían pasado el Mar Rojo, lo que comentábamos la semana pasada, y se encuentran en el desierto, una vez más, ahora Moisés tiene otro encuentro personal con Dios. ¿Y os acordáis de ese evento? ¿Cuál es? Cuando sube al monte Sinaí. Dios llama a Moisés y lo llama al monte Sinaí. Y en ese encuentro duró 40 días y 40 noches. Madre mía. Eso cuando lo leemos rápidamente, 40 días y 40 noches, madre mía. Pero a mí me gusta reflexionar
¿Qué día fue hace 40 días? Cuando estéis leyendo la Biblia, haced ese ejercicio. ¿Qué día fue hace 40 días? Lo tengo apuntado ya he hecho yo el cálculo. El 19 de diciembre, un día después de mi cumpleaños. ¿Cuántas cosas nos han pasado desde el 19 de diciembre de 2023? Entonces vamos a leer ese pasaje en el que el Señor le llama a Moisés, que está en Éxodo 24, del 12 al 18. Éxodo 24, del 12 al 18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que las puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés del interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches. Luego, mientras que Moisés está allí, en los siguientes capítulos, Dios le da exactamente todos los detalles de todas las cosas que tenía que hacer Moisés a partir de ahora para crear esa nueva generación, ese nuevo pueblo que empezaba totalmente de cero, con todos los detalles. Le da instrucciones de cómo tenía que hacer ese arca que vimos en otra ocasión, que era como una caja específicamente para guardar esas tablas de la ley nueva que iban a tener este pueblo, ¿no? Y cómo hacer el santuario que ahora le iban a hacer a Dios, ¿no? Con todos los detalles. Recordad que Dios está creando una nación nueva, algo totalmente nuevo. Empieza de cero, con nuevas leyes, con una nueva cultura, con una nueva forma de relacionarse con Dios. Por eso es tan meticuloso. Cuando leemos la Biblia, dices: uy, yo no entiendo esto del oro, los pasos, los codos, las medidas, ¿verdad? Nos perdemos un poco. Pero es que tenía que detallarlo así porque empezaban de cero, ¿no? Les da instrucciones de cómo crear el santuario, sobre los sacerdotes, las ofrendas, el día de descanso, leyes sobre los esclavos, leyes, o sea, de todo el pueblo, ¿no? Y esas instrucciones ocupan desde el capítulo 20, que empiezan los 10 mandamientos, hasta el capítulo 32. Imaginaros, ¿cuántos capítulos son? 12 capítulos. Ahí el cálculo. Y luego viene el pasaje en el que nos vamos a centrar, el capítulo 32, que es lo que ocurre con el pueblo mientras que Moisés está hablando con Dios. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Que va a volver. Mientras que él estaba allí, avisa de que voy a volver y tengo a estas 2 personas encargadas. Cualquier problema, habla con ellos, pero que yo voy a volver, ¿vale? Vamos a leer Éxodo 32, del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6 dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Aarón era una de las personas encargadas que dejó Moisés: vamos a haznos dioses que puedan guiarnos. ¿No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo hasta aquí, a esta tierra, desde la tierra de Egipto? Aarón le respondió: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. ¿Un becerro qué es? Pues como Un corderito, un animalito. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡oh, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto! Pero no lo sacó Dios. ¿Cómo me va a sacar este animalito de la tierra de Egipto? Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. ¡Qué mezcla! Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Ya la vuelta a liar, pues. Aquí es cuando nosotros, cuando leemos la Biblia y tenemos toda la revelación completa de Dios, nos echamos la mano en la cabeza, ¿no? Y decimos, madre mía, qué idólatras. Esa palabra así, idólatras. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo podían haber hecho esto el pueblo, de verdad, eh? ¿No sabían que eso era malo? ¿No sabían que Dios se enfadaría? Y yo me ponía a pensar, en cierto modo sí y no. Recordad que Dios está creando una nación de seres y que venían con una mezcla y unas costumbres de su pasado que iban arrastrando el paganismo de Egipto. Entonces constantemente volvían a caer. Pero la clave aquí es donde tenía el pueblo su confianza. El pueblo no tenía todavía la confianza en el Señor. Pecaron porque todavía no conocían a Dios. ¿Y quién era Él? No tuvieron un encuentro personal con Él y se dejaban llevar por sus emociones. De haber conocido quién era Dios, sabían que Él cumple su promesa y que Moisés iba a volver y que no los iba a dejar tirados, ¿no? Pero no tuvieron paciencia. A este pecado que ellos cometieron se le llama idolatría. Vaya palabrota así grave. Idolatría. Que significa hacerse una imagen de algo o adorar a algo o alguna cosa, ¿no? En lugar de al Dios verdadero. Es quitar a Dios y poner a una cosa o a alguien. ¿Sí? Vamos a seguir definiéndola. ¿Qué significa la palabra idolatría? Amor y admiración exagerados hacia una persona o una cosa. Así que al hablar de pecado de idolatría, en griego significa idolatría, que es una palabra compuesta por idón, que significa figura, y latris, devoto, devoción a una figura. Otro resumen, 4 puntos. Significa adoración o culto que se rinde a un ídolo. Amor y admiración exagerados hacia una persona o una cosa. Paganismo, totemismo, fetichismo, fanatismo, adoración, veneración, culto, pasión, apasionamiento, amor, exaltación y reverencia. Hoy en día los evangélicos llegan a pensar que este pecado para mí está resuelto yo. Nosotros como no veneramos figuras, pues este pecado para mí no es. Como no tenemos esos ídolos paganos, ese mandamiento yo lo cumplo muy bien. De los 10 me faltan 9, pero ese lo tengo claro. Esa ley que nos manda el Señor sigue estando en Éxodo del 20, del 1 al 6. Vamos a leerlo. ¿Por qué nos pide esto el Señor? Éxodo 20, del 1 al 6 dice: Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolos, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Esta es la clave, entregar el corazón a otros dioses, a otras cosas. Extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Y esto se hace real hoy día. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Este es uno de los textos que habla de este tema. Se nos ha hecho creer eso, ¿no? Que no nos damos cuenta que aún en la iglesia, aún en nuestros corazones, existe la idolatría. Y podemos tener ídolos a los que veneramos y le damos el lugar que se merece Dios. Cualquier cosa que con nuestras acciones pongamos por encima de Dios es nuestro ídolo. Y por lo tanto, pecamos de idolatría. ¿Qué hay en tu corazón que idolatras tanto? Eso es lo que me hacía el Señor pensar. Y te hago así esa pregunta. ¿Qué hay en tu corazón que idolatras tanto?
En la Biblia no solo encontramos la referencia esta de la idolatría, ¿no? Y solamente en adorar a otros dioses o otras estatuas. Hay otras cosas que también le llaman idolatría. Si revisamos el texto anterior, el de Éxodo 32 del 4 al 5, el pueblo de Israel no se le pasó la idea de vamos a construir este becerro y nos olvidamos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Al final mezcló las cosas, como si fuera una ayudita a Dios. Mientras que Moisés está ahí hablando con Dios, pues mira, nos encargamos de adorar este becerro por llegar eso. El ídolo no se levantó como un rival de Dios, sino una ayuda, como un peldaño, como una muleta, que nosotros también lo hacemos, mientras que venía uno Moisés. Pero cometieron un gran pecado. La honra debida a Dios fue dada a la representación de algo visible, algo material, algo, un becerro, un animal, o sea, el Dios omnipotente, el gran yo soy, que había abierto el mar rojo, comparado a un animalito. Fue una ofensa contra la majestad del Señor, ¿no? Y el segundo mandamiento fue quebrantado. Con esto podemos estar seguros que la idolatría pues, es un pecado que abarca mucho, es algo más amplio, no algo más grande que muchos suponen, ¿no? Y es un pecado por el cual debemos de cuidarnos cada día y orar continuamente. Entra despacito así en nuestra vida, sin que la sintamos, porque hay muchos de ustedes a lo mejor seguramente dirán, pues yo no idolatro nada. Y la tenemos muchas veces delante de nosotros y no nos damos cuenta. La causa de que idolatremos algo a alguien es nuestra inclinación al pecado, ¿no? Esa enfermedad que todos sufrimos y que Dios está dispuesto a sanarnos cada día de nuestra vida si le dejamos. Los conceptos que tenemos falsos acerca de Dios y los conceptos falsos de cómo se le adora a Dios también viene de eso, de nuestro propio ego, como yo creo que es mejor adorar o como yo creo que pienso que es Dios. Hay muchos textos que hacen referencia a esa palabra de idolatría. Sobre todo cuando estamos estudiando en las casas el Antiguo Testamento, hay muchas referencias del pueblo de Israel cuando caía en la idolatría, ¿no? Y si ponéis en la Biblia, en el buscador, idolatría, hay un montón de textos, ¿no? Que hacen referencia a eso, ¿no? Porque el pueblo de Israel siempre caía en eso, ¿no? Y se dejaba convencer, persuadir, se mezclaba con las religiones de la época, ¿no? Con otras naciones, cuando ellos tenían el llamado de Dios de hacer todo lo contrario, de marcar la diferencia. Al revés, ellos tenían que influenciar a los demás y no ser influenciados por los otros. Un ejemplo de eso está en Ezequiel 14:4. Ezequiel 14:4 dice: esto dice el Señor soberano, los israelitas han levantado ídolos en su corazón. Siempre se refiere al corazón. Y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merecen a su gran idolatría. Pero a mí el que me llama la atención, que es la clave de la predicación de hoy, está en 1 de Samuel 15:23. Primer libro de Samuel 15:23 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia, en otras traducciones dice la terquedad, la soberbia, como el pecado de la idolatría. Y tú, como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Wow. Aquí no está hablando solamente de hablarle al maltrato. Este versículo está haciendo referencia ¿a quién? A Saúl, al rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Que como estamos viendo en los estudios, hoy estoy haciendo propaganda de los estudios, ¿vale? Su reinado, ¿cómo empezó? Bien. Pero ¿cómo acabó? Fatal. Como dice este texto, por su orgullo, acabó muy mal. Y este texto siempre me ha llamado la atención porque Dios iguala la rebeldía con la brujería, con la adivinación. Podemos pensar, ¿no?, que estas personas, uy, que hacen estas cosas. Pero, o sea, lo iguala con la rebeldía. Y la arrogancia con la idolatría. A mí me ha dado fuerte.
Pero como he dicho al principio, el evangélico, pues nos creemos que este pecado es el que menos nos cuesta. Esta batalla ya la tenemos ganada. Claro, como no tenemos dioses de madera, como nosotros no hacemos imágenes del cielo y de la tierra, nosotros no hablamos con ellos, no les pedimos nada, pues para mí este tachado. Pero si leemos este texto profundamente, ¿cuánta arrogancia hay en nuestro corazón? ¿Por qué se le iguala a la idolatría si no tiene nada que ver? Me ponía a pensar que cuando nuestra arrogancia y nuestro orgullo salen y hacemos nuestra propia voluntad sin tener en cuenta la de Dios, nos estamos poniendo en su lugar, el lugar que a Él le pertenece. Por eso lo iguala. ¿Qué hay en tu corazón que tanto idolatras? Se puede idolatrar a una idea, un futuro, mi razón, la venganza, personas, amistades, el yo, mí, me, conmigo. Hay tantas cosas que en nuestro interior ocupan el lugar de Dios. El orgullo es un pecado en el cual se cae fácilmente. Y a mi parecer, tanto la idolatría como el orgullo van de la mano. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, normalmente nos justificamos, ¿no? Y le damos el lugar, en vez de darle el lugar que se merece Dios, nos lo ponemos a nosotros mismos. Nos alabamos, en vez de alabar al Señor, ¿no? Dice Proverbios 27:2, que te alabe otro, no tu propia boca. Que sea un desconocido, no tus propios labios. El orgullo se relaciona con la idolatría, porque la idolatría es cuando algo o alguien se apodera, se adueña y es el Señor de nosotros. Más que Dios. Cualquier cosa que anhelemos más que Dios y todas nuestras ganas y nuestros deseos esté ahí. ¿Te das cuenta o no? La idolatría y el orgullo siempre van relacionados y conectados. Y el orgullo es la raíz de cualquier pecado. En la Biblia vemos muchas listas de pecados, o de cosas, o de acciones, pero siempre el inicio es el ego, el yo. Por eso esto le llevó al pueblo de Israel a construir un becerro de oro, ¿no? Y adorarlo, el orgullo. ¿Sabéis qué me hizo pensar todo esto? Que el ser humano es así, que debemos ver para creer. Después de tantos milagros y tanta misericordia de Dios, a Dios solamente ya le faltaba venir por nosotros. O sea, ya, ¿qué hago más con ustedes? ¿Qué hago más con vosotros? Ya lo único que le faltaba era venirse y hacerse uno como nosotros. Para mostrarnos quién es Él realmente, ¿no? Y para que la adoráramos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Jesús, Dios hecho persona, no iba por la calle, oye mira, adorarme, arrodillar, besarme los pies. ¿Cuándo veis eso en la Biblia? Que Jesús hace eso. Bésame los pies, que yo soy tu Dios. Al contrario, al conocerle y ver quién era y lo que el Señor podía hacer, la gente la adoraba y le seguía. Cuando la gente era perdonada y sanada de su pecado, le adoraban, le seguían y le besaban los pies. Jesús decía, sígueme, sígueme, deja todo eso, sígueme, sígueme. Y eso me hacía pensar que las personas le seguían y le adoraban solo a Él, porque habían entendido quién era Él, que era Dios, y habían tenido un encuentro personal con Él, porque había cambiado sus vidas, de dentro hacia afuera. Si no, no podían adorarle. Jesús te dice hoy, sígueme, sígueme. Yo me encargo de lo que hay detrás mientras que me estás siguiendo. Yo me encargo de lo que hay delante, de abrirte camino. Deja atrás esa idolatría que tienes en el corazón.
porque no es compatible conmigo, no es compatible con Jesús. Dice la Biblia que solamente se puede servir a un Señor, no se puede compartir con Él. Yo no sé cuál es el Señor de tu vida hoy. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que es Dios. Pero a Jesús le costó la vida perdonarte y hoy te dice, sígueme, no dejes de seguirme, porque no hay nada en el mundo más grande que yo. Como hemos leído en 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni a las cosas que estén en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice la otra versión? Vive para siempre. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir para siempre. Yo quiero permanecer, yo no me quiero ir con las cosas de este mundo, con lo que el mundo nos dice que idolatremos. Yo no quiero que nada ocupe el espacio que tiene que tener el Señor en mi corazón. Yo no sé los dioses que tienes que dejarle hoy a Dios, a Jesús. Hay tantas ataduras que se adueñan de nuestras vidas, tantos lados ocultos, pero no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo que pueda desatar todas esas cosas. Hoy el Señor te dice una vez más, sígueme, sígueme, deja que yo sea tu Señor. Cuando me conozcas de verdad, sabrás seguirme, y cuando sepas quién soy, me adorarás de verdad.